En este nuevo bloque seguimos con el recuerdo y con los testimonios de lo que fue la cumbre No al Alca, la cumbre de los pueblos, a 15 años de aquel evento. Y recordábamos que, bueno, hubo una organización latinoamericana, pero hubo también una gran movilización y una gran organización de las organizaciones de base, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales, principalmente de la CTA, en aquel momento organización de los trabajadores que lideraba las luchas y las representaciones, porque no solo unió a los presidentes de aquel momento de los países del sur, como Brasil y Argentina, sino que también en aquel momento Evo Morales, dirigente sindical, ya candidato a la presidencia, y Chávez, que desde América del Sur, pero desde el norte de nuestra América del Sur, venía dando la disputa al imperio. Todo esto se fue vivenciando mucho en nuestros territorios, en nuestras organizaciones, y por eso, como comentábamos con las compañeras, fue una marcha que la militamos, ¿no? La militamos organizándonos para llegar a Mar del Plata, organizándonos para entender las consignas, saber por qué íbamos y a qué íbamos. La militábamos porque se generaron acciones de pegada de afiches, reuniones, talleres, programas de radio, distintos materiales audiovisuales que circulaban para que todos pudiéramos comprender de qué se trataba este No al Alca, ¿no? Así fuimos caminando y transitando hasta que llegamos a Mar del Plata. Todas creo que recordamos algo. No sé, Sandra o Alejandrina, estábamos ahí que querían opinar. ¿Querían contar? No, yo quería decir esto de que esto que vos decís, ¿no? El papel y el rol fundamental que jugó la Central de los Trabajadores Argentina. Y esto que hablábamos antes de que decía Chávez en el discurso, de quién enterró al Alca, y de alguna manera la militancia y el pueblo estaban enterrando el Alca. La CTA y la organización, como bien decías, el trabajo de comisiones, de saber que se estaba yendo en un acto, en una marcha y en un trabajo por la unidad regional, por la dignidad latinoamericana, ¿no? Momento súper importante de construcción, de concientización y de dignidad sobre todas las cosas. Sí, nos fuimos, bueno, micros, tren, autos, una caravana impresionante de todos los puntos de nuestro país y también de los países limítrofes. Ahí convergimos en Mar del Plata, en la cumbre de los pueblos, algunos lo llamaban por la segunda independencia. Y escuchamos unos testimonios de compañeros y compañeras que estuvieron en la organización de aquel evento. Son 15 años del No al Alca, nosotros fuimos protagonistas de aquella marcha, de aquellas gestas, que es decirle no a un tratado de libre comercio que beneficiaba a un país solamente, a los Estados Unidos, y no al resto de Latinoamérica. Expresión extrema del neoliberalismo, competencia, sálvese quien pueda, hacer grandes mercados, hacer consumidores masivos, no crear sociedades ciudadanos. Pero fracasó ese intento de imposición gracias a la visión, patriotismo, dignidad de líderes como Néstor Kirchner, como Hugo Chávez, como Lula da Silva. Evo Morales todavía no era presidente, pero estaba en la contracumbre. Evo seguramente que recuerda cuando Chávez nos decía: ya tenemos a un indio, ya tenemos a un metalúrgico, un militar, ahora se nos llega un cura también, ¿no? Y se conformó un espacio de discusión a futuro
de un nuevo proyecto de integración. Era como un renacimiento de la patria grande. En tiempos de colonia podemos decir un renacimiento del Tahuantinsuyo, que nuestros presidentes derrotaron esa política en una cumbre de las Américas. Derrotar la neocolonización, derrotar el saqueo de nuestros recursos naturales. Nuestras raíces son siempre la sociedad, son siempre las organizaciones sociales. De hecho, los logros que se han dado en nuestros gobiernos progresistas, nacionales o de ciudades, alguna vez antes fueron un reclamo de una organización social. Y nosotros los convertimos en logros. Estamos ante una nueva oportunidad, aún sabiendo las condiciones dolorosas, las penurias que están pasando nuestros pueblos, porque no es casual que sea en América Latina donde las consecuencias de la pandemia están haciendo los mayores estragos, no es casual, tiene que ver con todos los retrocesos sufridos en términos de desaparición de sistemas de seguridad social, de limitación de los presupuestos para atender cuestiones básicas de la salud. Bueno, ahí estábamos escuchando, como decía Mónica, los testimonios de las organizaciones, de todo lo que fue en ese momento. Y bueno, muchos cuando estábamos ahí, en ese preciso momento, también nos enteramos lo que estaba diciendo Néstor Kirchner, lo que estaba diciendo Chávez, y la cara del presidente norteamericano, ¿no? O sea, nos fuimos enterando ahí y lo fuimos viendo ahí y en vivo y en directo, y la verdad es que la sensación fue como de estar viendo un partido de tu mejor equipo y tener ese sentimiento de que no podíamos creer de que estábamos haciendo el gran golazo de la historia, ¿no? De que le estábamos diciendo que no a los que siempre fueron los dueños de todo. Y en eso Néstor tuvo un papel fundamental. Néstor Kirchner, de quien hablábamos en el programa anterior, junto a Chávez y junto a los otros referentes de la patria grande, trazaron una estrategia hermosa. Néstor con su habilidad, con su cintura, con su habilidad política y con la estrategia muy clara y el objetivo muy claro, y como dijo él en el primer discurso, sin dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, logramos decirle que no al ALCA, y todos pudimos cantar a los gritos y sin parar: ALCA, ALCA, al carajo. Claro, sí, y como vos decías, ese trabajo en equipo, Susi, Chávez siempre decía a modo de chiste que eran como los tres mosqueteros. Decía que él era Porthos y Kirchner era D'Artagnan. Bueno, y otra de las cosas que vos también dijiste era esto, cómo Néstor trabajaba con su cintura política, justamente porque el ALCA, como este tipo de cumbre, los documentos se generan por consenso y no por votación, porque si vamos a votación, los países latinoamericanos y del Caribe estaban a favor de este comercio. En cambio, Argentina, Venezuela y Brasil, mediante esta estrategia, sostuvieron que no estaban dadas las condiciones para crear una zona de libre comercio, porque claramente estamos desfavoreciéndonos con todos los productos importados. Como decíamos antes, veníamos de una crisis del 2001, la destrucción de la industria, y si le sumábamos la importación de productos sin aranceles,
bueno, claramente no iba con nosotros. Sin duda había un ambiente de rechazo a las consecuencias que había producido la apertura económica, el desmantelamiento del Estado, las privatizaciones de las empresas públicas, que en muchos países de la región, de la patria grande, habían traído un aumento de la pobreza, mayores desequilibrios sociales, desempleo. Y entonces el país anfitrión en el liderazgo de Néstor Kirchner, permitió que se llevara a cabo una gran movilización. Y eso no estuvo alejado a la decisión de que la cumbre se hiciera en Mar del Plata, a 400 kilómetros, que es una distancia recorrible. Si no de una forma conservadora o tradicional, estas cumbres se hubieran hecho en Bariloche, como mencionábamos con la compañera. Entonces hubo una clara voluntad de mostrar por parte del gobierno el estado de movilización de las organizaciones sociales y de los trabajadores. Y que esta cumbre en realidad fue un apoyo a las autoridades de la cumbre, y que mostró que había una emergencia social y de movilización muy amplia, apoyando la decisión de estos referentes regionales de la patria grande que estaban realizando esta gran jugada, esta gran apuesta de integración. Y sí, como también fuimos comentando en el transcurso del programa, hoy recordar este evento, esta cumbre de los pueblos por la segunda independencia, nos viene a hacer reflexionar también sobre lo que está pasando en estos momentos en América Latina, donde vivimos nuevamente un proceso de recuperación de nuestros gobiernos, ¿no? De los gobiernos populares, democráticos, como decía Néstor, ¿no? Somos defensores de la democracia, no le tenemos miedo a las disidencias, a las diferencias, pero queremos de alguna manera, decía, tener voz, que nos escuchen y ser la voz de nuestros pueblos, ¿no? Yo creo que como somos iguales los países, y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural, y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Busquemos el camino de que estén las dos posturas, que estén los dos pensamientos que existen, y que le demos desde América un ejemplo de democracia al mundo. A ese mundo que nos mira, a ese mundo que a veces nosotros, a sectores de ese mundo que lo criticamos a veces por antidemocrático, que lo criticamos por las posturas fundamentalistas que tiene, y que desde acá de América no caigamos en el fundamentalismo, aquellos que pensamos diferentes, que sepamos soportarnos pensando diferente, no somos fundamentalistas. Y esto es fundamental para poder dar un paso cualitativo, porque se va a ver una clara expresión del funcionamiento democrático. Tomemos todo el tiempo que sea necesario para que esto sea la construcción estratégica y no la salida coyuntural, porque las salidas coyunturales sabemos cómo terminan.